Bienvenidos al día 11 de nuestro calendario de Adviento. Hoy nos vamos a sumergir en uno de los pasajes más profundos, conmovedores y llenos de esperanza de toda la Biblia. En Job capítulo 19, en la historia de Job, es universalmente conocida. Él era un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, enfrenta sufrimientos que son casi inimaginables. Pierde a sus hijos, su salud se desvanece y todas sus posesiones le son arrebatadas. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusan, pensando que su sufrimiento es un castigo por algún pecado oculto. Pero es justo en medio de este dolor insoportable, de esta soledad y de esta injusticia, que Job pronuncia unas palabras que atraviesan los siglos y nos dan un mensaje de esperanza que apunta directamente a Jesús, nuestro Redentor. Job nos enseña que incluso en la noche más oscura, la fe puede encender una luz que nos guía hacia el amanecer. Para entender la magnitud de las palabras de Job, es importante situarnos en su contexto. Job vivió en una época muy antigua. Muchos estudiosos creen que su historia es una de las más antiguas de la Biblia, posiblemente anterior a la época de los patriarcas como Abraham, o contemporánea a ellos. Vivía en la tierra de Uz, un lugar cuya ubicación exacta todavía se debate, pero que probablemente se encontraba en la región de Edom, al sureste de Israel. La sociedad de Job era patriarcal, y la riqueza se medía en ganado y siervos. Su historia refleja la vida de personas devotas en tiempos donde la relación entre la justicia divina y el sufrimiento humano era un tema central de debate y reflexión. La narrativa nos deja claro desde el principio que Job no había cometido ningún pecado para merecer tal castigo. De hecho, es Dios mismo quien lo describe como un hombre intachable. La historia comienza con una escena celestial donde Satanás se presenta ante Dios y desafía la integridad de Job. Satanás argumenta que Job solo es fiel porque Dios lo ha bendecido y protegido. Es entonces cuando Dios le permite a Satanás poner a prueba la fe de Job, pero con límites. Este es un punto crucial. En el dolor que experimenta Job no es una consecuencia directa de su pecado, sino una prueba de fe. Esto rompe con la idea simplista de que todo sufrimiento es un castigo, una lección que tanto los amigos de Job como a veces nosotros mismos necesitamos aprender. Job vive en un mundo donde la teología predominante era la de la retribución. Si eres bueno, Dios te bendice. Si eres malo, Dios te castiga. Su sufrimiento inexplicable desafía por completo esta visión. Ahora, adentrémonos en el corazón del capítulo 19 de Job. Después de haber escuchado a sus amigos acusarlo sin piedad, Job se siente completamente abandonado. Se lamenta de que Dios lo ha cercado y ha puesto oscuridad en su camino. Sus parientes lo han abandonado, sus amigos lo han olvidado, e incluso sus siervos lo tratan como a un extraño. Su cuerpo está consumido por la enfermedad y su aliento es repulsivo para su esposa. Es un cuadro de desolación total. Job está en el punto más bajo de su vida, sintiéndose traicionado por los hombres y aparentemente abandonado por Dios. Pero es aquí, desde el abismo de su dolor, donde Job pronuncia una de las declaraciones de fe más asombrosas de toda la Escritura. En el versículo 25, él clama: yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Analicemos esto. La palabra Redentor, en hebreo Goel, tenía un significado muy específico. Un Goel era un pariente cercano que tenía la responsabilidad de vengar, rescatar o redimir a un miembro de la familia que había caído en desgracia, ya sea por esclavitud, pobreza o injusticia. Al usar esta palabra, Job está expresando una fe increíble. Aunque todo y todos lo han abandonado en la tierra, él sabe que tiene un pariente celestial, un defensor, un redentor, que vive y que finalmente actuará para vindicarlo. Job no solo cree que será reivindicado en esta vida, sino que su esperanza trasciende la muerte. Él dice que al final se levantará sobre el polvo y que en mi carne he de ver a Dios. Esto es extraordinario en una época donde la doctrina de la resurrección no estaba claramente definida. Job expresa una confianza personal y profunda en que, incluso después de que su cuerpo sea destruido, verá a Dios con sus propios ojos. Esta no es solo una esperanza abstracta, es un anhelo personal y profundo de justicia y comunión con Dios. Sus palabras no son solo un clamor de justicia personal, sino una profecía mesiánica que apunta directamente a Jesús, quien siglos más tarde vendría para ser el Redentor de toda la humanidad, para restaurarnos y redimirnos del pecado y de la muerte. Todo
Entonces, ¿cuál es el mensaje espiritual para nosotros hoy? Es inmensamente profundo. La historia de Job nos enseña que la fe no es la ausencia de dudas o de dolor, sino la capacidad de confiar en Dios incluso cuando no entendemos nuestras circunstancias. Job nos muestra que está bien clamar. Está bien expresar nuestro dolor a Dios, pero incluso en los momentos de sufrimiento más intenso, de injusticia o de pérdida, podemos y debemos mantener nuestra mirada fija en nuestro Redentor. La vida nos golpeará con pruebas. Enfrentaremos enfermedades, pérdidas, traiciones y momentos en los que sentiremos que Dios está en silencio. En esos momentos, es fácil caer en la desesperación o en la amargura como esperaban los amigos de Job. Pero Job nos ofrece un camino diferente. Nos enseña que el dolor no tiene por qué ser el final de nuestra historia. Su asombrosa declaración de fe, "Yo sé que mi Redentor vive", anticipa la venida de Jesús, nuestro verdadero Redentor. Jesús es aquel que nos rescata no de una deuda económica, sino de la deuda del pecado. Es Él quien nos ofrece restauración, perdón y la promesa de vida eterna. La fidelidad de Dios no depende de nuestra perfección o de nuestra comprensión de sus planes, sino de su carácter inmutable y su amor incondicional por nosotros. La esperanza de Job no se basaba en sus circunstancias, sino en el carácter de su Redentor, y nuestra esperanza debe hacer lo mismo. Y esto nos conecta directamente con el significado del Adviento. Durante el Adviento, nos preparamos para celebrar la primera venida de Jesús, y esperamos con anhelo su segunda venida. Recordamos la esperanza que su nacimiento trajo al mundo. Siglos antes de que los ángeles anunciaran su llegada a los pastores, Job, en medio de su ceniza y su llanto, hablaba de un Redentor que viviría y que traería justicia final. Job esperaba a alguien que lo rescatara de su miseria. Nosotros hoy celebramos que esa promesa, esa esperanza anhelada, se cumplió de la manera más humilde y poderosa en la llegada de Jesús. A Belén a Jesús es la encarnación de la esperanza de Job. Él es la luz que brilla en medio de la oscuridad, la esperanza que surge en medio del dolor y la vida que vence a la muerte. El Adviento nos invita a hacer exactamente lo que hizo Job, a confiar y a esperar en nuestro Redentor, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece oscuro y sin sentido. Así como Job confió en que su Redentor se levantaría sobre el polvo, nosotros confiamos en que Jesús, quien ya se levantó de la tumba, volverá para hacer nuevas todas las cosas. La historia de Job enriquece nuestra celebración del Adviento, recordándonos que la esperanza de un Salvador ha sido el anhelo del corazón humano desde el principio de los tiempos. Así que hoy, en este día 11 de nuestro Adviento, tomemos un momento para recordar las poderosas palabras de Job: "Yo sé que mi Redentor vive", que su ejemplo de fe inquebrantable nos inspire, especialmente cuando atravesamos tiempos de dificultad, prueba o incertidumbre. No estamos solos en nuestras luchas. Jesús vino al mundo para ser nuestro Redentor, nuestro Goel, nuestro pariente cercano que nos rescata y nos defiende. Su luz nos guía incluso en la noche más oscura, y su presencia nos da la fuerza para perseverar. Que este tiempo de Adviento sea para ti un profundo recordatorio de la esperanza, la fe y la confianza inquebrantable que podemos tener en Él. Gracias por acompañarnos. Si este mensaje te ha animado, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para no perderte el resto de nuestro viaje de Adviento. Nos vemos mañana.